Parte 1. El silencio y la humillación. En lo alto de una colina olvidada, en el interior del Brasil, donde el camino de tierra se termina y el silencio comienza, vivía una joven embarazada llamada Helena. Tenía 24 años y estaba sola. No tenía familia cerca. No tenía marido. No tenía a nadie. El hombre que le prometió cuidarla había desaparecido meses atrás, como si ella nunca hubiera existido. Lo que le quedaba era una casa de barro con grietas profundas en las paredes, un techo que goteaba cuando llovía, y el hijo que crecía dentro de su vientre. Eso era todo. Helena Cardoso había llegado allí 6 meses antes. No fue una elección. Fue la única opción. Cuando tu familia no puede recibirte, cuando el padre del bebé desaparece sin dejar rastro, y cuando la vergüenza te sigue a todas partes como una sombra, uno no elige dónde quedarse. Uno simplemente se queda donde nadie te va a echar. Todos en la pequeña comunidad decían lo mismo. Nadie puede vivir solo allá arriba. Pero Helena no tenía a dónde ir. Su historia con Ricardo empezó como un cuento de hadas de los baratos. Él era un hombre de 42 años que había llegado de la ciudad para trabajar en una mina cercana. Tenía carro con aire acondicionado, dinero para restaurantes y palabras bonitas que Helena, que nunca había salido del interior, nunca antes había escuchado. Le decía que la amaba, que iba a casarse con ella, que iban a viajar juntos, que ella iba a tener una vida mejor. Helena creyó. ¿Por qué no habría de creer? Su madre era honesta pero distante. Su padre había muerto cuando ella tenía 10 años. Nadie en su vida le había hablado así. Quedó embarazada. Y entonces las promesas empezaron a desaparecer, una por una. Primero vinieron las excusas, después los silencios, después el bloqueo en el teléfono, y después, nada. Helena lo buscó. Fue a la mina, fue a su casa. Sus amigos no sabían nada, o sí sabían, pero no decían. La verdad era más simple que cualquier mentira. Ricardo nunca iba a volver. Y así fue como Helena, humillada y sola, con una barriga que no podía esconder y un dolor que no podía nombrar, terminó en esa casa de barro, en lo alto de la colina, plantando mandioca con sus propias manos, cargando baldes de agua desde el arroyo, viviendo con el miedo constante de que algo le pasara al bebé y no hubiera nadie para ayudarla. Ese miedo tenía un peso diferente por las noches. No era el miedo de la ciudad, ese que desaparece cuando prenden las luces. Era el miedo del monte, profundo, continuo, vivo. Parte 2. El hombre de las 2 cabras. Un lunes de septiembre de 2019, cuando el sol todavía no había llegado al tope del cielo, Helena estaba parada junto a la cerca vieja de su patio. Había intentado reparar los postes que se estaban pudriendo, pero el cansancio la había vencido. Todo la cansaba ahora. Cualquier movimiento parecía consumir cada gota de energía que le quedaba. Estaba sosteniendo el vientre con una mano, porque pesaba tanto que esa era la única manera de estar de pie, sin que el dolor en la espalda se volviera insoportable. Fue entonces cuando vio el movimiento. Al principio pensó que era imaginación. Después de meses viviendo sola, su mente había empezado a jugarle bromas. Pero no, era una figura real. Un hombre. Caminaba despacio por el sendero de tierra roja. Traía 2 cabras amarradas con una cuerda de fibra vieja. Una blanca, la otra con manchas negras y marrones. Y al hombro izquierdo, cargada con naturalidad, como si no pesara nada, una azada de mango gastado. El corazón de Helena empezó a latir más rápido. Cuando el hombre estuvo suficientemente cerca, los dos se quedaron quietos por unos segundos, mirándose en medio del silencio del monte. Él tenía la piel quemada por el sol, el cabello oscuro y largo, una barba de varios días. Sus ojos eran casi negros, pero había algo en esa mirada que no era duro. Era tranquilo, observador. El tipo de mirada de alguien que aprende a ver las cosas antes de juzgarlas. «Hola», dijo él. Su voz era ronca, como si no hablara mucho. «Hola», respondió Helena, y en su propia voz escuchó un miedo que no pudo disimular. «¿Vives aquí?» «Sí». El hombre miró la casa, la cerca, la pequeña plantación de mandioca. Entonces sus ojos cayeron sobre el vientre de Helena, y lo vio todo.
el embarazo, la soledad, el miedo que ella intentaba mantener escondido. ¿Sola?, preguntó. Sí, dijo ella finalmente. Sola. El hombre asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya había pensado. Me llamo Mateus, dijo. Estoy buscando un lugar para trabajar, para quedarme. Tengo experiencia con la tierra, con las plantaciones, señaló el terreno de Elena. Con todo esto, Elena no supo qué decir. Parte de ella tenía miedo, pero había otra parte, una que no reconocía en sí misma, que sentía algo parecido al alivio, a la posibilidad. Parte 3. Lo que el viudo cargaba. Mateus tenía 31 años. Había nacido en Imperatriz, en una familia de trabajadores rurales. Desde antes de aprender a leer bien, ya sabía distinguir el tipo de tierra por el color, sentir la humedad con los pies descalzos, reconocer cuándo era tiempo de plantar y cuándo era tiempo de esperar. Su padre decía que esa habilidad no se enseñaba en las escuelas. Venía de la sangre, de generaciones que aprendieron a hablar con la tierra a través de las manos. Hasta los 22 años, su vida fue previsible y tranquila. Trabajaba, plantaba, cosechaba, iba a fiestas en la comunidad, bebía una cerveza, conversaba sobre lluvias y cosechas. Era una vida simple, pero con sentido. Entonces conoció a Camila. Ella venía de Teresina con sus padres, que visitaban parientes en la región. Tenía 20 años, cabello largo y negro, y una risa que sonaba como música. Mateus la vio en una fiesta y nunca más pudo pensar en otra cosa. 3 años viajando de madrugada los 130 kilómetros entre Imperatriz y Teresina para verla. 3 años gastando casi todo el salario en combustible. 3 años de cansancio acumulado. Pero lo hizo porque la amaba de un modo que no tenía palabras. Se casaron. Camila dejó su trabajo, dejó a su familia, se fue a vivir con Mateus. Los primeros 2 años fueron realmente felices. Entonces Camila quedó embarazada. Era una niña. La llamarían Sofía. Mateus construyó una cuna con sus propias manos. Pintó las paredes del cuarto. Planeó el futuro con una esperanza que parecía casi ingenua. Sofía nació en una noche de lluvia, en noviembre de 2012. El parto fue difícil, pero la niña llegó sana, con todos los dedos, y con un llanto que Mateus describió después como el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Cuando Sofía tenía 3 meses, Camila dijo que quería volver a Teresina por una semana para visitar a su madre. Mateus no vio problema. Se fue. Dijo que volvía en una semana. Nunca volvió. La primera semana se volvió 2. Mateus llamaba y la llamada iba al buzón. Fue a Teresina. Encontró a la madre de Camila, que parecía tan confundida como él. Camila había dejado una nota, que necesitaba libertad, que no podía seguir viviendo así. Libertad. La palabra resonó en Mateus como una campana golpeando en una iglesia vacía. Camila se había ido. Había abandonado a Sofía. Había abandonado a Mateus. Había abandonado la vida que construían juntos, como si todo eso hubiera sido un error temporario que necesitaba corregirse. Los meses que siguieron fueron los peores de su vida. Él continuó levantándose. Continuó cuidando a Sofía. Continuó alimentándola, bañándola, cargándola durante las noches cuando lloraba. Pero por dentro estaba roto de una manera que ninguna cantidad de reparación podría arreglar. Su padre murió 2 años después, de un infarto mientras trabajaba en el campo. Mateus lo encontró caído entre las plantas de maíz. Tenía 28 años, y de repente era el único hombre responsable de la propiedad y de su madre, que después de la muerte del marido fue apagándose poco a poco hasta morir en noviembre de 2016. Sofía tenía apenas 4 años. Mateus quedó solo. Completamente solo. Intentó. Dios sabe que intentó. Trabajó, cuidó a Sofía, la llevó a la escuela de la comunidad. Pero cuando Sofía tenía 8 años, apareció la abuela materna con papeles legales. Camila, desde donde estuviera, había organizado que su madre criara a la niña. La abuela tenía dinero, una casa en Teresina, podía darle educación, oportunidades. Mateus peleó legalmente, discutió, lloró, pero la verdad era que él apenas conseguía mantenerse vivo.
¿Cómo podía ofrecerle una vida estable a una niña? El día que Sofía se fue, se sentó debajo de un árbol y lloró de un modo en que nunca había llorado. De un modo que lo vació por completo. Después de eso, Mateusz vagó. Literalmente. Vendió la propiedad, compró las 2 cabras y la asada vieja de su padre, y empezó a caminar. Durante 3 años recorrió el interior del Brasil, de comunidad en comunidad, ofreciendo su trabajo a cambio de comida y un lugar donde dormir. Las cabras eran su compañía. Las había llamado Esperanza y Memoria. La blanca era Esperanza. La manchada era Memoria. A veces les contaba historias. A veces les preguntaba si también ellas creían que la vida podía ser diferente. Cuando llegó a ese cerro en el interior de Maranhão, Mateusz llevaba casi 3 años caminando. No vino porque creyera que algo podía cambiar. Ese tipo de esperanza había muerto en él hacía tiempo. Vino porque necesitaba estar en algún lugar. Y un lugar era tan bueno como otro cuando uno ha perdido todo lo que importaba. Y entonces vio a la mujer embarazada, sola, con ese mismo tipo de miedo en los ojos que él había visto tantas veces en su propio rostro. Algo dentro de Mateusz se movió. Algo que había estado muerto tanto tiempo que él había olvidado que podía moverse. Parte 4. Un extraño que se queda. La respuesta de Elena fue simple: puedes quedarte. Nada más. Nada menos. Mateusz asintió. Amarró las 2 cabras en un poste al lado de la casa y empezó a trabajar. Primero reparó la cerca. Trabajó toda esa primera mañana en silencio absoluto. Ese silencio de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Al segundo día, reparó el techo. Ese trabajo que Elena tenía en su lista de cosas pendientes desde que llegó, lo hizo en un solo día. Subió descalzo, se movió con facilidad por las vigas, recolocó las tejas que faltaban, selló las goteiras. La tercera noche llovió. Elena se despertó esperando escuchar ese sonido hipnótico de las goteras cayendo en los baldes. Pero el sonido nunca llegó. Solo el ruido limpio de la lluvia sobre un techo que la protegía. Lloró esa noche. No exactamente de tristeza, sino de ese tipo de llanto que viene cuando la presión acumulada por meses finalmente encuentra una salida. Por las noches, Elena preparaba una comida sencilla: arroz, frijoles, algo de la huerta. Mateusz comía en silencio, afuera, en un pequeño banquito de madera. Cuando terminaba, solo decía gracias. Ella le había dejado un espacio para dormir en el galpón. Una hamaca vieja, una manta, una almohada rellena de paja. Él aceptó sin hacer preguntas. Esa primera noche, escuchando cómo se acomodaba para dormir, el crujido de la hamaca, el sonido de otro cuerpo en el terreno, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. No completa todavía, pero la sensación de que había otro par de ojos que podían ver lo que ella no alcanzaba a ver desde la baranda. Otro corazón latiendo en el mismo espacio que el suyo. La rutina se fue estableciendo sola. Mateusz se levantaba a las 5 de la mañana. Elena lo escuchaba trabajar antes de salir de la cama. Al cuarto día, Mateusz se enfermó. Elena lo encontró en la hamaca del galpón, temblando y sudado, con fiebre alta. Dudó unos momentos en la puerta. Una parte de ella quería alejarse. Era un extraño. No tenía ninguna obligación de cuidarlo. Pero otra parte ganó. Trajo agua fresca del arroyo. Mojó un paño y se lo puso en la frente. Se quedó despierta casi toda la noche, cambiando el paño cada vez que la fiebre lo calentaba demasiado. A la mañana siguiente, la fiebre había bajado. Mateusz se despertó y vio a Elena dormida en una silla a su lado, la cabeza caída hacia atrás en una posición incómoda. Cuando se movió, ella abrió los ojos. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella. «Mejor», dijo él. «Perdón por haberme enfermado». «No eliges enfermarte», respondió Elena. Algo en ese momento, algo en esa conversación simple entre una mujer embarazada y un hombre que ella había conocido apenas 3 días antes, creó un vínculo entre ellos, y por primera vez conversaron como seres humanos. Parte 5. Lo que se construye con palabras. «¿Cuándo es el bebé?», preguntó Mateusz. 2 meses, más o menos. El médico de Carolina dijo que sería en noviembre.
¿Tienes miedo? Elena no mintió. Sí. ¿Y el nombre? Todavía no decidí. Estoy pensando en Lucas, o tal vez Gabriel. Algo que suene fuerte. Hizo una pausa. Algo que parezca que va a poder sobrevivir aquí. Mateus asintió suavemente. Lucas es un buen nombre. Luego Elena le preguntó si tenía hijos. La pregunta flotó en el aire del galpón. Mateus quedó en silencio tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Pero entonces habló, con la voz tan baja que Elena tuvo que inclinarse para escucharlo. Tuve una niña, Sofía. Tiene 10 años ahora. No tengo más contacto con ella. Elena vio el dolor cruzar su rostro como una sombra pasando sobre la tierra. No preguntó más. Simplemente puso su mano en el brazo de él. Y Mateus hizo algo que no había hecho en años. Dejó que alguien lo tocara sin alejarse. Las conversaciones nocturnas se fueron convirtiendo en costumbre. Nada planeado. Solo dos personas que empezaban a hablar y no sabían parar. Ella le contó sobre su madre en Salvador, sobre sus hermanos esparcidos por el país, sobre cómo siempre había amado esa tierra, pero cómo la soledad había convertido ese amor en algo peligroso, algo que la consumía por dentro. Él le contó sobre su padre, que entendía el lenguaje de la tierra de un modo que Mateus nunca pudo comprender del todo, pero pasó años intentando. Sobre su madre, que se fue apagando después de la muerte del marido. Una noche, sentados en la baranda, Elena en una silla, Mateus en el suelo apoyado contra la pared, él señaló las estrellas. ¿Ves esa?, preguntó, apuntando a un punto de luz entre muchos otros. Camila, mi exmujer, creía que cada persona tiene una estrella en el cielo, que cuando morís, te convertís en estrella y podés hablar con las personas a través de su luz. ¿Y tú crees eso? No, respondió Mateus. Pero a veces, de noche, cuando no puedo dormir, veo una estrella que brilla más que las otras, y pienso que tal vez sea Sofía. Que tal vez ella esté allá arriba mirando hacia abajo. Tal vez lo esté, dijo Elena. Tal vez esté viendo el hombre bueno que eres, incluso después de todo. Mateus la miró. Y por primera vez, sus ojos oscuros perdieron ese velo de distancia. Parte 6. La lluvia que lo cambió todo. Octubre llegó con promesas en el aire. Mateus lo sabía antes de que cayera la primera gota. Los pájaros cambiaban su canto. Los insectos se comportaban diferente. El aire se volvía más pesado, más vivo. Como si el planeta entero respirara más hondo preparándose para algo grande. Una semana antes de las lluvias, empezaron a trabajar más rápido, y sin que nadie lo decidiera, lo hicieron juntos. Mateus preparaba la tierra. Elena sembraba en hileras cuidadosas. Él construyó pequeños canales de drenaje. Ella recogió agua en baldes grandes, armando reservas. La primera lluvia llegó un martes por la noche. Empezó como un murmullo. Luego creció. El viento empezó a soplar con fuerza. Lo que había sido murmullo se convirtió en un rugido continuo. Mateus fue hasta el cuarto de Elena sin golpear. ¿Estás bien? Sí, estoy segura aquí. Completamente, dijo él. El techo está firme. Los canales están funcionando. Aunque llueva una semana, no va a entrar ni una gota adentro. Te lo prometo. Elena le creyó. Le creyó porque Mateus tenía esa certeza en la voz que solo tienen quienes han enfrentado peores tormentas y sobrevivido. Él se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, y se quedó allí mientras llovía. No hablaron. Simplemente estaban juntos. Elena durmió y se despertó varias veces esa noche. Y cada vez que abrió los ojos, él seguía allí, despierto, vigilante. Las lluvias continuaron por una semana. Lo que había sido tierra seca y reseca, se convirtió en algo exuberante. La mandioca empezó a brillar con nueva vida. Los vegetales de la huerta explotaron en crecimiento. Y entonces llegó la carta. La trajo un hombre de la comunidad. No estaba dirigida a Elena específicamente, sino a la casa. Era del hombre que había comprado la propiedad de Mateus años atrás. Ofrecía vender la tierra donde ellos vivían y dividir las ganancias con Elena si ella presentaba una reclamación legal basada en derechos de posesión. Los números en la carta eran grandes. Muy grandes. Suficientes para cambiar su vida.
para que Elena nunca más se preocupara por dinero, por seguridad, por el futuro de Lucas. ¿Quieres esto?, preguntó Elena mirando el rostro de Mateus. No importa lo que yo quiera, respondió él. Y ese tono en su voz, el tono de alguien que hacía mucho aprendió que sus deseos no importaban, rompió algo dentro de Elena. Sí importa, dijo ella, más alto de lo que pretendía. Importa porque estás aquí. Importa porque trabajaste esta tierra. Importa porque tú eres parte de esto. No soy, respondió Mateus. Caminó hacia la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio. Soy un vagabundo que apareció en un camino. Tú eres quien tiene el bebé. Tú eres quien tiene una vida que construir. Si hay dinero ahí, deberías tomarlo. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Elena. Silencio largo. Voy a hacer lo que siempre hago, dijo él finalmente, sin dejar de mirar la lluvia. Voy a agarrar a esperanza y memoria, y voy a caminar. Vas a encontrar otro lugar que necesite trabajo. Elena sintió el pánico subirle al pecho. Sintió como si el suelo debajo de sus pies estuviera desapareciendo. No, dijo. No puedes simplemente desaparecer. ¿Por qué no?, preguntó Mateus, dándose vuelta para mirarla. Y había dolor en sus ojos. Tanto dolor. Porque él había pasado por esto antes. Había aprendido a irse antes de que lo dejaran. Vas a estar bien. Tienes dinero ahora. Tienes seguridad. No me necesitas. No es sobre necesitar, gritó Elena. Y las lágrimas empezaron a caer por su cara. Es sobre querer. Es sobre el hecho de que tú importas. Que no eres solo útil. Eres... Buscó las palabras. Eres importante para mí, para Lucas. No llegó a decir te quiero. No consiguió pronunciar esas palabras todavía. Pero Mateus entendió de todas formas. Lo vio en sus ojos. Y algo en él se quebró. El muro que había construido a lo largo de años de pérdidas empezó a derrumbarse. Caminó hasta ella. Se sentó en la cama. Apoyó su frente contra la de ella y empezó a llorar. No de manera ruidosa. Solo lágrimas silenciosas que cayeron de sus ojos a sus mejillas. No puedo hacer esto de nuevo, susurró. No puedo amar a nadie y después perderlos. No puedo. Camila se fue. Sofía me fue quitada. Mis padres murieron. Tú eres... Pausa. Tú eres lo último que me queda de esperanza. No te voy a perder, dijo ella. Te lo prometo. No importa lo que pase, no te voy a dejar. No porque seas útil, no porque hayas arreglado mi techo o plantado mi comida, sino porque eres tú. Y porque veo que incluso cuando estás roto, incluso cuando tienes miedo, seguís apareciendo. Seguís eligiendo estar aquí. Seguís eligiendo cuidar a mí y a Lucas. Puso su mano sobre el corazón de él. Y eso te hace digno de ser amado. Mateus la miró por un largo rato. Y entonces la besó. No fue un beso apasionado. Fue un beso suave, lleno de todo lo que ninguno de los dos había conseguido decir con palabras. Cuando se separaron, él tomó la carta. Dile al hombre que no, dijo. Dile que esta propiedad es tuya. Dile que no vas a hacer ningún reclamo legal. Dile que aquí hay alguien que está empezando de nuevo y que lo último que necesita es dinero complicando las cosas. ¿Y tú?, preguntó Elena. Me quedo. Si me quieres, me quedo mientras tú quieras que me quede. Parte 7. Lucas llega al mundo. Faltaban apenas 2 semanas para el parto cuando Mateus terminó de tallar una pequeña cuna de madera. Cada curva hecha a mano, con esa forma de trabajar suya que convertía la madera común en algo con alma. La colocó junto a la cama de Elena. Lucas va a estar seguro aquí, dijo, y Elena entendió que no estaba hablando solo de la cuna. Estaba hablando de la vida, del futuro, de la promesa de que esta vez ni ella ni su hijo estarían solos. El parto comenzó en la madrugada de un sábado. Elena se despertó con un dolor diferente a las contracciones falsas que había sentido semanas antes. Era un dolor que venía de las profundidades, que se irradiaba de otra manera, que tenía propósito. Su cuerpo sabía. El bebé sabía. Era la hora. Gritó. No pudo evitarlo. Mateus se despertó en segundos. Dormía en la silla al lado de la cama, como hacía todas las noches del último mes.
¿Es ahora? ¿Es ahora? Creo que sí. Necesito al médico. Necesito ayuda. No puedo hacer esto sola. No estás sola, dijo Mateus. Y había tanta certeza en esas 3 palabras que Elena, por un momento, les creyó del todo. El problema era que el médico más cercano estaba en Carolina, a más de 1 hora de camino. No tenían carro. El caballo prestado de un vecino era viejo y lento, y el camino de tierra todavía estaba enlodado por las lluvias. Podía tardar 2 horas, o 3. Y Elena, por la manera en que su cuerpo se comportaba, quizás no tenía 2 o 3 horas. Voy a buscar a doña Benedita, decidió Mateus. Ella ha parteado 5 hijos. ¿Sabe cómo hacer esto? Media hora. 1 hora como máximo. Vas a poder. ¿Me vas a dejar sola? Media hora. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste meses sola, embarazada, con miedo. Puedes sobrevivir media hora. Preparó la casa en minutos. Trajo agua tibia. Puso paños limpios sobre la cama. Colocó velas alrededor del cuarto. Puso un pequeño cencerro de bronce al lado de la cama. Si algo cambia, si sientes que está empeorando, tocas esto. El señor Osvaldo vive a poca distancia y viene corriendo. ¿Vuelves rápido?, preguntó Elena sujetando su mano. Tan rápido como me lleven las piernas, prometió él. Y le besó la frente. Lucas viene al mundo, quiera o no. Voy por él. Y salió corriendo por el sendero oscuro, a través del monte que ya conocía tan bien, mientras Elena quedaba sola con el hijo, que era solo suyo por ahora, en ese cuarto iluminado a velas. Los siguientes 40 minutos fueron como vivir siglos. Pero Mateus volvió con doña Benedita. Doña Benedita tenía 72 años, cabello blanco recogido en un rodete y una calma que solo tienen quienes han visto muchos nacimientos y comprendieron que el parto es un proceso perfectamente natural que el cuerpo de las mujeres ha sabido hacer por miles de años. Examinó a Elena y dijo, «Este bebé viene pronto, muy pronto». Mateus se quedó en un rincón del cuarto. Doña Benedita lo miró. «¿Eres el padre?». Hubo un silencio largo. Elena sintió el corazón de él a través de la mano que todavía sujetaba. «Sí», dijo Mateus. «Soy el padre». Y en esa palabra simple, él reclamó a Lucas. Eligió ser padre no por la sangre, sino por la presencia, por la elección, por haber estado allí cuando más importaba. La siguiente hora fue de contracciones cada vez más seguidas, de respiraciones guiadas por doña Benedita, de una presión que creció y creció, y Mateus estuvo allí todo el tiempo, sujetando la mano de Elena, poniendo agua fría en su frente, susurrando palabras de aliento que ella no siempre entendía pero que reconocía como amor. «Empuja», dijo doña Benedita. «Cuando venga la contracción, empujas con todo lo que tienes». Elena empujó, como si intentara convertir su dolor en fuerza, y con un último grito que salió de lo más profundo de su ser, Lucas nació. Salió a las manos de doña Benedita, cubierto de sangre y de líquido, pequeño y perfectamente formado. Por un momento que pareció eterno, no hubo sonido. Sin respiración, sin llanto. Silencio. Elena entró en pánico. «¿Por qué no llora?». Y entonces Lucas respiró, y soltó un llanto que resonó por toda la casa, por todo el monte. Un sonido primitivo y perfecto de un niño anunciando su llegada al mundo. Doña Benedita lo limpió. Cortó el cordón umbilical. Envolvió al bebé en el paño limpio que Mateus había preparado. Y lo colocó en el pecho de Elena. «Aquí está su hijo, señora». Elena miró a Lucas. Miró a ese pequeño ser que había estado solo adentro de ella minutos antes, y que ahora estaba afuera, respirando, vivo. Sus ojos pequeños e hinchados, cerrados, sus deditos apretados en puñitos. Empezó a llorar, lágrimas de alegría pura. Y Mateus también lloró. Parado al lado de la cama, mirando a Lucas, con sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. «Es perfecto», susurró. «Lo es», acordó Elena. Doña Benedita miró a Mateus y puso una mano en su cara. «Usted es un hombre de verdad, que elige estar aquí. Eso es raro, muy raro.
Felicitaciones, nuevo padre. Mateus no pudo hablar a través de las lágrimas. Solo asintió. Cuando doña Benedita se fue, cuando el cuarto quedó tranquilo, con la lluvia cayendo suave afuera y las velas parpadeando, Mateus colocó su dedo en el pequeño puño de Lucas. El bebé lo agarró, y Mateus sintió una conexión atravesarlo que fue tan profunda que lo asustó, porque ahora tenía algo que perder otra vez. Ahora estaba ligado a otro ser humano de una manera que no podía deshacerse. Ahora era vulnerable. Pero cuando miró a Elena, su cara exhausta pero radiante, la manera en que miraba a Lucas como si fuera el milagro más precioso que el universo tenía para ofrecer, Mateus entendió algo. Entendió que esa vulnerabilidad era, en realidad, la cosa más valiosa del mundo. Porque quería decir que no había muerto por dentro cuando Camila lo dejó. Que era capaz de estar presente. Que era capaz de amar. Que era capaz de ser padre. Parte 8. Lo que el amanecer trajo. Mientras el alba empezaba a romperse sobre el horizonte, mientras los pájaros empezaban a cantar sus canciones de bienvenida al nuevo día, Mateus puso su mano sobre la cara de Lucas. «Estoy aquí», susurró. «Para ti, para tu madre, para lo que necesiten, lo prometo». Y Mateus había aprendido hace mucho tiempo a no hacer promesas que no pudiera cumplir. Esta la cumpliría, aunque le costara la vida, porque Lucas había nacido, y con Lucas venía el futuro. Y Mateus, finalmente, había vuelto a creer en los futuros. Las semanas siguientes fueron caos organizado. Elena dormía en fragmentos. Mateus se convirtió en todo. Cambiaba los pañales de tela que había cosido él mismo de noche mientras ella dormía. Cargaba a Lucas caminando por la casa, balanceándolo suavemente, cantando canciones que no estaba seguro si eran melodías, pero que hacían sonreír al bebé. Cocinaba sopas de caldo de hueso para que Elena recuperara fuerzas. Hacía pan en el horno de barro del exterior. «Necesitas descansar», le decía. «Tu cuerpo pasó por una guerra. Déjame cuidarlos a los dos». Y ella lo dejó. Porque aprendía, lentamente, a confiar. Cuando Lucas cumplió un mes, Elena y Mateus estaban sentados en la baranda que él había ampliado semanas atrás. Lucas dormía sobre el pecho de ella. Las dos cabras, Esperanza y Memoria, pastaban tranquilas en el patio. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó Elena de repente. «¿Todo qué?». «Quedarte, arreglar la casa, el techo, la huerta, la cuna». Mateus pensó un momento antes de responder. «Porque tú lo mereces, porque Lucas lo merece, porque…» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Porque todo estaba cayendo a pedazos y ahora ya no». Elena lo miró. «Nosotros», dijo ella suavemente. «Nosotros estamos cuidando bien a Lucas. Los dos». Mateus asintió. Y en su cara, en esos ojos oscuros que habían cargado tanto dolor, apareció algo que hacía años no aparecía. Paz. No era el final de la historia. Todavía había dificultades por delante. Todavía había juicios de la comunidad, miradas de costado, lenguas que hablaban. Pero en ese cerro olvidado, donde la tierra se terminaba y el silencio comenzaba, se había construido algo. No de un día para el otro. No con grandes gestos ni promesas imposibles. Ladrillo por ladrillo. Como una casa de barro que se construye con paciencia y con manos dispuestas. Un hombre que había perdido todo. Una mujer humillada y abandonada. Y un bebé que llegó al mundo en medio de una tormenta. En brazos de alguien que eligió quedarse. A veces la vida no ofrece grandes oportunidades en grandes momentos. A veces la vida te ofrece una asada, 2 cabras, y la posibilidad de empezar de nuevo. Llamada a la acción. Cierre del video, instrucción de edición. Narrar con música suave subiendo de volumen. Ritmo pausado. Dejar unos segundos de silencio antes de cada pregunta. Y así termina la historia de Elena, de Mateus y de Lucas. Una mujer que fue humillada, abandonada y dejada sola en lo alto de un cerro. Un hombre que lo perdió todo. Su hija, su mujer, su tierra, y que durante 3 años no supo para qué seguir caminando. Y un bebé que llegó al mundo en medio de una tormenta, en la madrugada de un sábado.
sostenido por manos que eligieron estar allí. Nadie los obligó a encontrarse. La vida simplemente los puso en el mismo camino de Tierra Roja. Y los dos, rotos como estaban, decidieron no seguir solos. Yo quiero preguntarte algo antes de que cierres este video. ¿Hubo alguien en tu vida que apareció en el momento exacto en que más lo necesitabas? ¿Alguien que no tenía ninguna obligación de quedarse, pero se quedó de todas formas? Cuéntamelo en los comentarios. Esas historias merecen ser escuchadas. Y si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que Elena eras tú, o que Mateus era alguien que conoces, dale like a este video. Ese like simple le dice al canal que vale la pena seguir contando historias como esta. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Aquí encontrarás historias reales de personas comunes que enfrentaron cosas extraordinarias y salieron adelante. No con magia, no con suerte, con decisiones. Y comparte este video con alguien que ahora mismo esté pasando por un momento difícil. A veces la historia correcta en el momento correcto puede cambiar la forma en que una persona ve su propia vida. Hasta el próximo video. Cuídate mucho.